¿Me acompañan a primera de Juan 4, por favor? Pero ya cambió el pronóstico para la semana. Creo que el tema de hoy está cortito, conciso. Espero. Primera de Juan 1. 4. ¿Ya estamos todos ahí? Sí. Ok. ¿Por qué es la Sí, ahí. ¿Qué pasó? Sí, que se la vi. Recordando un poquito lo que vimos en Juan 3, estamos hablando de hijos de Dios, estamos viendo como quiero decirle, un cierto filtrado para reconocer quiénes son los que están en Dios y quiénes eran los que no estaban en Dios. El contexto del libro de Juan es que en la iglesia o en la iglesia general pues, que había una corriente de gnosticismo. Entonces en esa corriente de gnosticismo estaban, por así decirlo, desdiciendo lo que se había dicho desde el principio. O sea que se había dicho desde el principio que Jesús bajó, se hizo carne, murió por nosotros y gracias a eso nosotros podemos ser salvos. ¿Sí? Esa verdad, los gnósticos, que eran unos que tenían una corriente como diciendo de no, pues es que eso no puede ser cierto porque pues si Jesús era Dios, porque un Dios va a hacerse carne y porque va a morir por mí, pues no tiene sentido, o sea, Él es una deidad, es todopoderoso. Entonces los gnósticos decían, entonces, ¿sabes qué? Eso no es cierto. Lo que es cierto es que el Espíritu de Dios posesionó. ¿Se escucha raro? Sí. ¿Se manifestó? No se manifestó, poseyó. Se escucha raro. Poseyó a una persona y a través de esa persona hizo todo eso, pero nunca se encarnó en sí mismo. O sea, siempre fue espíritu y había formas de llegar a ser salvos sin necesidad de la crucifixión, del sacrificio. Eso es como la corriente del gnosticismo, así súper general, súper mal expuesta. Entonces, es el capítulo 3 nada más como una forma en la que Juan estaba dándoles para que, primero que nada, reconocieran quiénes eran parte verdaderamente de la iglesia, quiénes no eran parte de la iglesia, y cómo saber si yo estoy permaneciendo. O sea, si yo que estoy dentro de la iglesia, estoy permaneciendo o no estoy permaneciendo, y qué es lo que tengo que checar. Es así como el punto central, yo diría, de Juan 3. Ahora, Juan 4 empieza con esa parte del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Cuando hablamos de espíritus, yo diría que a lo mejor algo que puedas conectarlo mejor es decir, enseñanza. ¿Sí? No tanto espíritu en el sentido de algo abstracto como tal, sino verlo más o piénsalo más como una enseñanza. ¿Qué enseñanza es la que estás recibiendo? ¿Qué es la enseñanza? Entonces, el Espíritu de Dios, o sea, la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios te dicta que hagas, que es correcto y que no es correcto, y la enseñanza del Anticristo. Vimos también que el Anticristo no se refiere a esta persona o esta figura, esta como, ¿cómo se dice? Entidad monstruosa o así, sino que se refiere a cualquier cosa que esté refutando a Cristo. Por eso es anticristo, o sea que va en contra de Cristo. O que está en contra, o que está en lugar de. Ajá, o que también sustituye, buscando sustituir, pues. ¿Okay? Entonces, vamos a leer primero este pasajito del 4 del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, y luego ya empezamos. Yo si quiero leerlo así, ya que ya tenemos una grabadora así super pro, pues empieza tú, Natalia. El 1, ¿no? Sí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto es conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, Juan está siguiendo un poquito lo mismo que había dicho ya desde el versículo 3, ahora nada más enfocándolo en un sentido más hacia tú, de tu perspectiva, con tu discernimiento, tienes que saber reconocer qué es y qué no es de Dios y no de Dios. Entonces, lo primero que me llamó la atención de esta entrada es esta parte del versículo 1 que dice: probad los espíritus, si son de Dios. Entonces, esta parte de probad si son de Dios, si me acompaña primero a Tesalonicenses 5:21, por favor. Primero Tesalonicenses 5:21, que yo creo que ya se lo saben. 5:21. Primero Tesalonicenses 5:21, si lo tienen, me lo pueden leer. Examinadlo todo, retened lo bueno. Que es básicamente discernir. ¿Sí? O sea, discierne qué es lo que estás escuchando, discierne qué es, pues en este caso sería qué corriente estás siguiendo, discierne qué corriente se te está enseñando, discierne qué es lo que se te está diciendo. Esto en el contexto de Juan sí aplicaba, pero incluso hoy en día aplica, y no es solamente con algunos, yo creo que es en general con toda la enseñanza que uno recibe, con toda la enseñanza que tú recibes, siempre debes de estar en ese discernimiento de saber si lo que se está diciendo es correcto o es incorrecto. ¿Cómo lo diciendo? Bueno, tengo la palabra, entonces todo lo que se me enseñe, todo lo que se me predique, todo lo que se me diga, siempre lo tengo que comparar con la palabra. Si en la palabra yo veo que está alineado, entonces sé que es correcto. Si yo veo que está así como que medio sí, pero se desvió un poquito por acá, entonces yo sé que hay algo ahí que no es completamente correcto. Mi instrumento para saber si algo es bueno o algo es justo es la palabra. ¿Sí? Nada más, nada menos. Entonces lo tenemos sencillo. Nada más tienes que aprenderte toda la Biblia. Ya. Nada más. De volada. ¿Sí? Y luego entra esta pregunta: ¿cómo sé que es de Dios? ¿O cómo sé que es de Dios? En el versículo 2 dice: en este conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, aquí está atacando directamente el gnosticismo, pero yo creo que se mantiene el enfoque de todo lo que estamos predicando y todo lo que se está enseñando, y el enfoque que yo debo de tener siempre al enseñar, o cualquier persona que enseñe, es reconciliar a las personas o a la gente con Cristo. ¿Sí? El reconciliamiento de la persona con Cristo es mi objetivo cuando yo estoy exponiendo la palabra. Entonces, ¿cómo reconcilio? Bueno, yo tengo que decir y tengo que confesar que Jesucristo ha venido en carne y hizo todo lo que hizo. Entonces, ¿cómo sé si algo es de Dios? Bueno, este es el Espíritu, esta es la enseñanza que Dios me da, que Jesucristo vino en carne, vivió como hombre, vivió sin pecado y después fue crucificado, y por ello yo puedo ser salvo. O sea, lo que están diciendo es reafirmando esta parte de que Jesucristo Si su enfoque sí es eso, Dios. siempre el centro de todo lo que se enseña debe ser eso. ¿Sí? No es explícitamente que, por ejemplo, están enseñando de los hijos. No voy a empezar, sí, Jesucristo vino en carne y murió con nosotros, ahora sí vamos a hablar de los hijos. Sino que el tema central de todo, porque el tema central de la Biblia es eso, el tema central de la Biblia es lo que Dios hizo por nosotros y lo que nosotros debemos hacer por Él. Debemos hacer en base a eso. Ajá. Que es algo que también menciona aquí abajito, lo vamos a ver. Pero creo que se explica bien. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces aquí ya noté: el proclamar y creer que Jesús murió por nosotros, que la salvación fue dada inmerecidamente, es la prueba.
La palabra que se desvía de esto no es de Dios. Y la palabra que no está enfocada en esto, que no está centrada en esto, no es palabra de Dios, no es el Espíritu de Dios. Es enseñanza que a lo mejor se puede parecer un poquito, pero no es correcta. Eso sería el espíritu del Eso anticristo. sería el Espíritu del Anticristo. El proclamar y creer que El proclamar y creer que Jesús murió por nosotros y que la salvación fue dada inmerecidamente. Nos fue dada inmerecidamente. ¿qué? Es la prueba ¿De? de que es de Dios. La De pregunta que, es, de que esa enseñanza. La Sí, pre- es que no lo concluyó. la o pregunta sea, es que la pregunta es ¿cómo sé que es de Dios? Ok. Y luego vamos al versículo 3 que dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ya existían en ese entonces corrientes de doctrina que van más o menos sí, pero en realidad no. Y Juan ya le está diciendo, o sea, ustedes ya sabían que esto iba a llegar. Y aquí está refutando el gnosticismo que estaba en ese contexto. Para nosotros a lo mejor el gnosticismo ya no es tan prevaleciente en nuestra cultura, pero sí hay muchas otras corrientes que son prevalecientes y que a final de cuentas sigue siendo lo mismo. Son espíritus del anticristo que están intentando desviarnos de la enseñanza de Dios y del espíritu de Dios. De la enseñanza correcta. Versículo 4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta parte de habéis vencido, en la versión King James usa una palabra que significa directamente como ganar un caso legal o prevalecer un caso legal. Entonces es como si te llevan a un jurado, te acusan de algo y entonces tú te mantienes firme en lo que tú dices, no, es que yo soy inocente, y te mantienes así hasta que termina todo el proceso del caso y pues al final sale a luz todo eso, ¿no? Las pruebas te Ajá. dan la victoria. Entonces yo lo diría más como habéis vencido es mantuviste tu postura, superaste el juicio. Que lo podríamos conectar entonces con Efesios 6, ¿no? Ajá. Efesios 6 ya lo estudiamos también, ¿verdad? Sí. Ok. Esto del versículo 1 al 4 yo lo seccioné como espíritus / doctrinas. Lo quieren seccionar así. Si lo quieren poner nada más anticristos, creo que se entiende igual. ¿Cuál? Del Del 1 1 al 4. Y luego entró esa otra sección que es popularidad de doctrinas / oír, que es el 5 y el 6, si no me equivoco. Sí. ¿popularidad de doctrinas? Popularidad de doctrinas. Lo puse como yo me entendía, así como que es lo que yo digo y así es. Versículo 5 dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. El mundo y los que son del mundo van a buscar algo cómodo que se ajuste a lo que ellos prefieran. Lo que el mundo enseña es agradable, y aquellos que no están dispuestos a morir a sí mismos prefieren escuchar eso que les parece suficientemente bueno o que tiene más sentido. En el caso del gnosticismo, para ellos tenía más sentido decir: no, Dios no vino en carne, nada más bajó momentáneamente y habitó en el cuerpo de un niño y de un hombre y hizo todo lo que hizo, pero fue en el cuerpo de un hombre, o sea, no cuenta tanto, pues. No cuenta. Jesús no se sujetó a la autoridad de Dios, porque pues ningún Dios se rebajaría a otro Dios. Ningún Dios se postraría ante otro Dios, se pondría a un nivel más bajo, porque pues, los dioses no son así. Entonces, eso es como la corriente que estaba en ese entonces. Y esa es la doctrina que ganó popularidad en ese entonces, porque pues era como lo más lógico, ¿no? O sea, era como lo que más sentido tenía. Hoy en día, pues a lo mejor la doctrina que puede ganar popularidad es la de ven a Cristo y todos tus problemas se van a desaparecer, o ven a Cristo y vas a tener una vida feliz y vas a estar súper saludable toda tu vida y nada malo te va a pasar y Un vas a salvador. ser, sí, o ven a Cristo y vas a ser rico y salvavidas. Entonces, a final de cuentas, la popularidad de las doctrinas de las que está hablando aquí es esta. Entonces, por eso dice: ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, yo que estoy en el mundo, hablo de las cosas agradables en el mundo o hablo de las cosas que son buenas aquí en el mundo
y los que son del mundo me van a escuchar porque es lo que les interesa. Y entonces ya pueden así como que, no, yo sí soy cristiano, pero en realidad, pues, no sé, estoy en una corriente que me conviene a mí, algo que es cómodo para mí. Y van a escuchar y van a seguir esa corriente. Porque es cómodo para mí, porque me no justifico. No te piden nada. O sea, la salvación es por gracia y ya. Sí, que era algo también que veíamos en lo del hinduismo, si se acuerdan. Que era así como que haz lo que a ti te funciona. Ahí tienes tus 4 caminos, haz el que más te sirva. Escoge el Dios que más te convenga, el que más se te acomoda así como que lo que puedes, que más acomoda a tus horarios de trabajo. Y sí, ahorita podemos creer que porque estamos hablando del mismo Dios, entonces es lo mismo, pero pues estamos cambiando lo que dice la Biblia. Y algo que es muy curioso es que a pesar de que esto es hace no sé cuántos años, todavía sigue aplicando, y creo que aplica todavía más que antes. ¿2000? Pues sí, Sí, cuando sí. empieza. Es el primer siglo, esto está como por el 90, 95. Sí. Hace mucho tiempo. Bueno. Muchas generaciones. Versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Esta frasecita de que conoce a Dios nos oye, está diciendo que los que saben lo que es la verdad, o sea, los que saben discernir, los que creen realmente que Jesús vino en carne y murió por nosotros, esos son los que van a escuchar estas palabras que estaba escribiendo Juan en ese entonces a esa iglesia, y esos son los que van a escuchar estas palabras que están escritas aquí en la Biblia. Y Los en que este, son y en de este Dios. tiempo. En este tiempo, sí. La iglesia incluso aplica en ese tiempo. Esos son los que van a leer esto y van a decir, sí es cierto, a lo mejor la doctrina de la prosperidad pues no es tan Bíblica. sí, es así como que no está tan centrada, ¿no? Así como que está un poquito chueca esa. O la doctrina del yo. De Dios me creó para ser feliz. Sí, entonces Dios me da promesas en las que yo tengo toda la capacidad y Él está conmigo y Él me va a prosperar y yo voy a lograr todo lo que yo me proponga porque Dios me escogió para que yo triunfe, para que yo sea exitoso. Sí, pues al final de cuentas son diferentes doctrinas y uno busca lo que más le es cómodo, pero cuando conoces, cuando realmente sabes, cuando vives como hijo, cuando eres hijo, entonces sabes que vas a escuchar lo que es correcto, lo que es justo. Entonces, algo interesante de ese versículo 5 y 6 es que siempre, en ambos sucede la palabra oye. Habíamos aprendido o estudiado que oír se define como atender, ¿sí? O acatar lo que se pide. Entonces, esta parte de ellos son del mundo y por eso el mundo los oye. O sea, estamos hablando de que van a hacer algo en base a eso que están aprendiendo o a eso que se les está instruyendo. En este caso, los del mundo se les instruye que la doctrina del yo, pues voy a aplicar la doctrina del yo a mi vida. Y pues en nuestro caso, si tenemos esta doctrina verdadera que es somos de Dios, entonces vamos a acatar lo que es según esta enseñanza. ¿Hasta ahí vamos bien también? Sí. Ok. Después paso a esta otra sección. Sí. Y quiero comentar la palabra confiesa, uno de los significados es vivir la palabra, tú lo mencionaste hace rato, no nada más es yo creo en Jesucristo y se acabó. Reconocer. Pero es el testimonio de que eres hijo de Dios haciendo las cosas que Dios te manda, ¿no? O sea, no es nada más una quiero reiterarnos una cuestión Pero es una acción de una sola vez. Okay. Exactamente. Es un vivir diario. Okay. Después pasamos a esta sección que yo le puse, cuando lo conocemos, lo manifestamos, que son los versículos 7 y 8. Se los leo, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Cuando tú conoces a Dios y ves ejemplificado la muestra más grande de amor que puede existir en toda la galaxia, todo el universo, no puedes simplemente ignorarla a menos que decidas hacerlo. O sea, no puedes ignorarla a menos que decidas hacerlo. Y cuando realmente lo entiendes y lo comprendes y lo absorbes y ahora sí que así como que lo piensas un poquito y dices, es que eso está bien pesado. Es algo que deberías de aplicar a tu vida y debería ser algo que cambie tu vida completamente. La mejor forma que yo te lo pudiera explicar es que en el momento que se descubrió el fuego, imagínate que hubieran dicho, no, el fuego, o sea, pues sí está chido y todo, y sí se ve como que es muy útil y todo, pero no. O cuando se descubrió la electricidad, así como que, si en este momento te dijera, ¿pudieras vivir sin electricidad? No. Pero antes sí hubo un tiempo donde se podía vivir sin electricidad, ¿no? Sí, pero eximiría todas las comodidades que produce la electricidad, ¿no? Y comodidades y aún más que eso, utilidades. Sí, o sea, sí te da muchísimas comodidades y muchísimos lujos, pero también te da muchas utilidades y hay muchas cosas que son posibles gracias a que se descubrió eso. De esa misma forma, cuando tú descubres el amor, no puedes simplemente ignorarlo a menos que seas tan terco como para decir no quiero usarlo, o no quiero aplicarlo, no quiero hacerlo. Después ya tengo así como los versículos un poquito sueltos aquí, que me brinco hasta el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es darse unos por otros en edificación, vivir como siervos, que esto es algo que vimos también en Efesios, en la parte de sujetarnos los unos a los otros, y es un mandamiento que Juan ya había dicho, que es, no les doy un nuevo mandamiento, simplemente estoy elevando el estándar, ya no es ama a tu prójimo, ya es ámense unos a otros como Dios los amó, o sea, da tu vida por los otros. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Me acompañan a Juan 1:18? Ahora sí, Juan, ¿no? San Juan. ¿Con qué? 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? A través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Nadie nunca ha visto jamás a Dios. Nadie nunca ha visto a Dios cara a cara. Nadie nunca ha visto quién es Dios o cómo es Dios. Le conocemos a través de Jesucristo. Sí, lo que los gnósticos decían de que Jesús no vino, entonces tampoco debería existir la línea del gnosticismo, porque será rechazando la existencia de Dios, porque no tendrías forma de saber de haber aprendido de su existencia, digamos. Es básicamente como si te dije, no sé, en la historia no pudiste haber conocido que había un continente que se llamaba India si no hubo alguien que lo descubriera antes, ¿no? Continente que se llamará África. India no es continente. Sí, ya sé, me equivoqué. Sí. Estoy pensando muy rápido. Pero bueno, se entiende el punto, ¿no? Escuchado. O sea, a final de cuentas, Jesús es el medio por el cual logramos conocer a Dios. Si Jesús no hubiera venido, no hubiéramos podido conocer a Dios. No teníamos una línea de teléfono por el cual pudiéramos hablar. Y eso también está refutando un poco, entre comillas, el gnosticismo. Después paso a esta sección que le puse la prueba, que es del versículo 12 y 13, que dice, es este mismo de si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Entonces, cuando dice nos ha dado de su Espíritu,
ahora que Cristo vive en nosotros, eso se ve manifestado en mis frutos, que es lo que veíamos en Juan 3. ¿Cuál es el filtro para saber quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios? Los frutos. En este caso, el fruto que más énfasis hay en esta carta es el amor. ¿Cómo sé si soy hijo de Dios? El amor es algo que se manifiesta en mi vida constantemente. El amor es algo que se manifiesta en mi vida naturalmente. El amor es algo que rige mi vida. Esa es la prueba de que somos hijos de Dios y que permanecemos en Él. Después me brinco hasta el versículo 15, que dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Una forma para que la iglesia filtre quiénes son de Dios. Sí, otra vez estamos hablando, vimos en el capítulo 2, si no me equivoco, sobre eso el anticristo, los anticristos. Entonces habían corrientes y vimos que decía que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Sí, o sea que hay gente dentro de la iglesia que están ahí, pero en realidad no son de ahí. Entonces para eso es esta como instrucción. Y luego paso a esta sección que es el amor perfecto, que es del versículo 16 al 19. Se los leo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le vamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, en este versículo 16 que dice: el que permanece en el amor, al conocer lo que Dios hizo y lo que Él es, cuando tomamos la decisión de reciprocar ese amor, entonces permanecemos en Dios. Sin Dios no es posible amar verdaderamente. ¿Sí? Si Dios es amor y tú rechazas a Dios, tú estás rechazando el amor. Y lo que tú consideres como amor, en realidad no es amor, es otra cosa que tú le pusiste ahí. Esto es amor. Pero no. Amor es Dios. Si no tienes a Dios, no tienes amor. Y no puedes amar. Y va y bien. ¿Okay? Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor de nosotros. Esta prueba extrema de amor nos da esperanza. ¿Cuál es la prueba extrema de amor? El hecho de que Dios haya enviado a su Hijo, de que su Hijo haya vivido como hombre, de que no haya pecado y de que haya sido crucificado para nuestra salvación inmerecidamente, es la prueba máxima de amor. ¿Sí? También como si nos puso el ejemplo de que el amor no es un sentimiento y es una acción, porque eso fue... Sí, toda su vida estuvo en la constante lucha de un hombre. De un hombre. Ajá. Saber que Dios es justo y ver lo que hizo por amor, a mí me debería constreñir a amar de la misma forma. ¿Sí? Debería ser algo que me impulse a mí y que me casi obligue, porque yo quiero regresar un poco de lo que me fue dado. ¿Sí? O sea, yo quiero agradecer, imitar. Sí, o sea, quiero hacer algo para que se vea, que se entienda, así como que entiendo lo que hizo Dios por mí. Y esta parte de al final, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de la imagen. Somos hijos de Dios. Cuando hablamos de hijo de alguien, significa que tiene su naturaleza, que también eso ya lo hemos visto. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos tener la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? El amor. El amor. ¿Okay? Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando nuestro amor es perfeccionado, ya no existe esta preocupación o esta duda en tu cabeza o este miedo en tu cabeza de qué va a pasar en el día del juicio. ¿Sí?
Cuando el amor es perfeccionado, tú ya entiendes lo que Dios hizo por ti, que alguien vino y gracias a eso tú puedes ser salvo. Tú entiendes que ya no es bajo la ley, sino que ya estás bajo la gracia. Y entonces ya no existe esta duda de, pero ¿y qué tal que, y a lo mejor sino que ya estás en esta seguridad, ya tienes esta confianza, y al contrario, lo que tú haces, lo haces en forma de agradecimiento, ¿sí? Lo haces en forma de agradecimiento, ¿sí? Esto es cuando practicas este amor que Dios te enseña. ¿Sí? Cuando tú entiendes el amor de Dios por ti y entiendes que ese es el amor que debe de caracterizar tu vida y actúas en esa manera, eso es lo que va a erradicar el temor de tu corazón y de tu mente, porque estás en esa seguridad, porque estás entendiendo y viviendo como Dios. Había un versículo que se me olvidó anotar aquí, pero es una de las cartas de Pablo, discúlpame, no me acuerdo, que dice que tenemos confianza porque... Hay esperanza. En esto tenemos confianza para el día del juicio. Sí, creo que es eso. Esto está en Corintios, no fue lo que queríamos un poco. Bueno, se los debo porque se me olvidó anotarlo, pero ya se los sabe, Ok, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es nuestra razón de amarlo. No es de otra forma, no es por otra razón, no es por miedo, no es porque quiero algo chido al final de mi vida, no es por la recompensa, es simplemente una consecuencia de lo que Él hizo, digamos. ¿Sí? Una respuesta a lo que Él hizo, más bien. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En este caso, está hablando de los judíos, que eran un poco elitistas, un poco entre comillas, y entonces ellos sí le decían el feo a algunos. Entonces está diciendo, si no amas a tu hermano, o sea, si tú judío que estás bajo la ley y que según tú eres el top, si no amas a tu hermano que tienes ahí a un lado, no tiene sentido lo que me estás diciendo, no tiene sentido que me digas que tú estás bien y yo estoy mal, ¿sí? A final de cuentas, volvemos a este punto, Dios es amor, ¿sí? Si estás en Dios, debes estar en amor, y si estás en amor, debes manifestar este amor con tu prójimo, bueno, unos entre otros, ¿sí? Y hasta ahí es donde tengo yo. No sé si tengan dudas o comentarios o quieran compartir algo que hayan estudiado ustedes. Yo también, pero si quieren por primero. Échale. Va, papá. ¿Yo? Sí. Bueno, nada más aquí comentar que el perfecto amor, en uno de los significados, significa que es completo y significa que la obra redentora fue completa hasta la muerte. Esa es la perfección. Ahí se alcanzó la perfección, es decir, cumplió la tarea. No es que no tiene que ver con un tema de... Sin errores. Que nosotros pudiéramos... Exactamente, sino la obra fue de principio a fin, limpia, pura y completa. Y quiero también completar un comentario acerca del amor, precisamente hoy que es el 14 de febrero, que celebra la... Que no me han regalado nada a mis papás. No he recibido mi paleta de corazón. ¿Tú le mandaste mariachis a mi mamá, papá? Vamos. No. Lo que les quiero decir es que el amor al final del día a veces estamos acostumbrados, o la gente se acostumbra a que un día en particular hago más énfasis hacia el amor de filos o eros de la persona, el amor agape. Pero al final del día se trata de que todos los días yo pongo de mi parte
moviendo a mis deseos, a lo que yo necesito, para que tratar y esforzarme en dar lo mejor para el otro, cumplir la expectativa que el otro espera de mí. Entonces, de repente, nada más lo vemos un día, pero esto es día a día, se trabaja todos los días para que haya ese perfecto amor. Yo también muero. De hecho, eso es lo que yo quiero comentar. Sí. la cita donde dice tome su cruz, Sí, cada día dice, cada día, o sea, no dice pues hoy y a ver si mañana tiene ganas o el próximo año, es cada día. Solo creo ella lo que dice mi papá, que no es alcanzar la expectativa de la otra persona, Sí, sino también. la que Dios, o sea, el ejemplo que Dios puso, ¿sí? Al final no lo estoy haciendo por los demás, estoy manifestando el amor que entiendo que Dios tiene hacia mí, y entonces, Es el mismo que yo quiero. sí, o sea, y con quien sea, me guste o no. Yo tengo 83 comentarios. y Nada una más pregunta. tienes camisa 3. 3 comentarios. Ok, Pongan bueno. por eso ahora Lo primero es que en el versículo 1 dice que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Solo que veía en los comentarios era que estos falsos profetas realizaban señales, como hablar en lenguas o algunos milagros. Por eso en 1 Corintios 12 Pablo dice que no porque hables en lenguas quiere decir que ya eres, o tienes el espíritu. Eran celosos en su predicación, y eso lo puedes ver en 2 de Juan 7. Y también eran seguramente más exitosos en convertir gente, que eso es lo que explicabas ahorita, porque eran del mundo, pues el mundo los escuchaba. Entonces estos falsos profetas tenían como esa fuerza, ¿no? En la parte del versículo 2 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces cuando tú leemos esa parte de todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, entra primero lo que decía mi papá, que confesar quiere decir en el original adorar. Entonces no es nada más que lo puedas decir, porque cualquier persona puede verbalizar y decir sí, Jesucristo vino en carne, sino que tienes que vivir eso, por un lado. Y por otro, tanto para Juan como para Pablo, el evangelio estaba oculto para el mundo. O sea, ninguna persona podía de su propia voluntad adorar a Cristo. ¿Sí? Entonces, que eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Y luego, en el versículo 6, dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Entonces lo que me llamó aquí la atención es que Juan ha estado hablando de lo que hemos oído desde el principio. Muchas veces leemos la Biblia y empezamos a estudiar, o alguien predica o enseña y nos dice que, no sé, Dios es justo y Dios te pide que mueras a ti mismo y a tus sueños, y entonces esa enseñanza ya no nos gusta, ya no es tan bonita y ya no la recibimos, y entonces esa es una evidencia de que no estamos en Dios o que no somos de Dios, porque si somos de Dios o estamos en Dios, vamos a aceptar la palabra tal como venga, aun cuando no nos guste, no nos convenga. Y luego ahorita decías esta parte de que en el versículo 20 dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces lo que yo leí es que en realidad toda la carta está enfocada a los gnósticos, y que los gnósticos definían el amor por la filosofía griega, y entonces para ellos el amor tenía dos factores. Primero, el amor por Dios significaba, o sea, se traducía directamente en autocomplacerme. Si yo decía que amaba a Dios, lo más importante para mí era yo mismo, porque al autocomplacerme estaba amando a Dios. Sí, autocomplacerse de todas las maneras, porque los gnósticos eran deprobados. Exactamente, sí, y eso pues también significa que desprecio a los demás, porque lo más importante es mi complacencia. Sí. Y segundo, que para ellos Dios era un ser absoluto, ser más alto, y entonces era indiferente, ¿sí? Inmóvil. Quiere decir que nadie podía decir que Dios nos ama, porque Él no se inmiscuye en los asuntos de los seres humanos. ¿Sí? Eso me llamó la atención. Y por último, un chorrada. Perdón. Me queda un minuto. Un minuto, sí, ya voy a acabar. Que donde dice que debemos ser como Él es. Ya lo perdí. El 17. El 17. En esto perfeccionar el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es,
así somos nosotros en este mundo. Ahí leí un comentarista que explicaba que hace esta al final de nosotros en este mundo, porque está hablando de que así como Cristo vivió en este mundo, perfeccionado en amor, o sea, completo en Dios, y tuvo entonces confianza para enfrentar tribulación, tentación, pruebas y todo. Entonces eso mismo tenemos tú y yo, esa misma confianza en que Dios nos ama y entonces que podemos soportar todo eso. Y por último les tengo una pregunta. Hasta lo que llevamos ahorita, Juan ha empezado a hablar acerca de los anticristos, pero no ha evaluado, o sea, las pruebas que Juan da o los puntos que Juan ha dado hasta ahora no tienen que ver con la enseñanza, porque no es, si está enseñando esto, entonces es un anticristo, sino que tienen que ver con su vida, porque empieza diciendo, si andan en luz, entonces esto, y si conocen a Dios, entonces esto, y si conocen a Dios, entonces esto, y si no hacen esto, entonces esto, ¿sí? Y estos son los anticristos, estos son los que se ponen en lugar de Cristo. Entonces mi pregunta es, cuando escuchas a un predicador hablar, debes de examinar su vida, y entonces en base a su vida, aceptar o no su predicación, porque acaba de fallecer este compa Rabí Zacarías, que era un compa pues, dentro del mundo cristiano muy respetado, que enseñaba a muchísima gente en muchísimos lados con muchos libros y que muchos lo reconocen como un predicador de sana doctrina. Pero entonces si yo vengo aquí y ya viendo ahora todo lo que vemos, entonces ¿debo desechar su enseñanza? Bueno, Yo creo que ahí es donde entra el versículo que leímos, ¿no? Del discernir todo, desecharlo. Sí, pero o sea, al final es eso, o sea... Hay un versículo, creo que está en Corintios, donde dice Pablo que nosotros juzgamos todas las cosas y no somos juzgados de nadie. Entonces, yo creo que lo que se debe de juzgar, pienso yo, en una enseñanza es la palabra. a la luz de la palabra. Pero Juan está hablando de examinar sus vidas. Bueno, para ver si recibes o no su enseñanza. También creo que en el contexto, a lo mejor era más fácil, ¿no? Conocer, porque era gente de ahí mismo, era gente local. Pero, por ejemplo, ahorita que tú escuchas enseñanzas de gente que jamás en tu vida ves, que simplemente escuchas. Bueno, pero ahorita están las redes sociales. Sí, no, pero y aparte tendríamos entonces que ser muy cuidadosos de lo que escuchamos. Sí, o sea, porque creo que el consejo no lo podemos encerrar o enclaustrar en un tiempo. ¿Sí? No, yo creo que sí tienes que ver a la persona, sí. Creo que conocemos pastores que pueden compartir a lo mejor cosas que son correctas, pero cuando volteas y ves el núcleo familiar en el que están, pues no es... Creo que sí. Y no hay congruencia. Sí, o sea, no se está reflejando lo que están diciendo. Creo que sí, creo que incluso tenemos menos excusa nosotros, porque en ese tiempo de Juan, como lo decía, el evangelio era culto, entonces en realidad ellos no tenían nada en qué basarse para decir, esto que está enseñando está bien o está mal. O sea, ellos no tenían forma de comparar si la enseñanza que se estaba dando era correcta o incorrecta, porque básicamente estaban en ceros, entre comillas, y entonces ellos sí tenían, o sea, la única forma que tenían para saber si lo que están enseñando era correcto era basarse en la vida de la persona. Y si yo veo que la vida de la persona es recta, es buena, es todo esto que me está diciendo que es, entonces yo puedo saber que esto es verdadero. En nuestro caso, no tenemos la excusa de decir, es que yo estoy en ceros y no tengo forma de comparar. Porque pues tengo la Biblia. Y otra vez regresar al mismo, o sea, se subió el estándar que había. Al final tienes que compartirlo sanamente, pero también lo tienes que vivir y reflejarlo. Porque si no lo haces todo, entonces sí, no lo estás haciendo. Mi pregunta va porque muchas veces esta es nuestra postura. Bueno, es que fulanito de tal pues hizo y aquello y mató a 2 personas. Pero pues sí se enseñaba con la Biblia, entonces pues toma lo bueno, ¿verdad? Pero aquí lo que me dice Juan en realidad es, si no está viviendo como debe vivir, entonces deseche su enseñanza, porque su advertencia ahorita ha sido nadie se engañe, o sea, no los escuches. Esa ha sido su advertencia. Y enfocándose 100% en cómo viven, no en lo que hablan. Bueno, pues es que es complicado porque esta persona que la que comentas, pues si dicen que él realmente su enseñanza era pues una doctrina sana,
Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, si vas a desechar la sana doctrina por... No, bueno, pero no desecho la sana doctrina. No, pero es que a mí lo que me dice esto, lo que yo puedo entender y que he estado pensando mientras leíamos esto es que lo que va a pasar con una persona que no vive como debe vivir y enseña, es que seguramente va de alguna forma a torcer alguna enseñanza. Claro. No todas, pero alguna. Para justificarse. Ajá, de hecho, esto de los gnósticos no tengo ningún fundamento, pero me recordaba mucho a lo de Romanos, donde Pablo dice que pobre de mí, lo que no quiero eso hago. ¿Sí? Y Pablo termina o concluye en esta parte de que pues en realidad es su carne la que peca. ¿Sí? No separándose él de su pecado, porque está en Romanos donde se nos enseña que todos somos culpables, pero al final los gnósticos nacieron 30, 40 años después de que Pablo escribió eso, ¿me explico? Y entonces pudiéramos teorizar que quizás ese es el pasaje de la Biblia que ellos utilizan para decir, es que es tu carne la que peca, ¿sí? No tú, ahí está. Si, o sea, pobre de mí, mi carne peca, ¿quién me va a librar de este cuerpo? Entonces separo mi pecado de mí, ¿me explico? Entonces creo que en el hecho de no vivir lo que enseñas, o de no vivir como Juan ha venido explicando, podemos deslizarnos a torcer quizás alguna de las enseñanzas de la Biblia. O varias, o dos consecuentes. Si no vives una vida recta en forma de la Biblia, algo ahí tiene que estar erróneo. Yo también lo creo. Cuando pasó la situación con el pastor Samuel, él empezó a descuidar cosas, empezó a descuidar la oración, empezó a descuidar la enseñanza, empezó a descuidar cosas. Y bueno, yo creo que eso fue al final una manifestación de esa... Exactamente, pero no todos pues podían discernir eso, ¿sí? Y al final... ahora sí que pues todo sale a la luz, ¿no? Y sí hubo esa parte. Entonces. Y mi último comentario dice: nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a tu hermano. Me gustó en uno de los libros que leí esta semana, no me acuerdo cuál fue, pero hablaba acerca de que todas las personas que se presentan ante nosotros, creo que era uno de los de Michael Perry, son al final la imagen de Dios, corrompida o incompleta o sucia, como tú lo quieras ver por el pecado, pero al final siguen siendo una imagen de Dios distorsionada. Pero si tú y yo empezamos a pensar de la gente como eso, o sea, alguien en quien Dios puso su propia imagen y que ha sido distorsionada por el pecado, entonces nuestro amor manifestado hacia ellos va a ser diferente. Sí, porque eso era exactamente lo que yo era, una imagen de Dios distorsionada. Sí, también es algo que veíamos en los Filipenses. Sí, de que nosotros éramos antes, estábamos en tinieblas y ahora somos Efesios. Sí. Y bueno, yo nada más quisiera añadir un poquito, a lo mejor Jenny no sé qué tanto está entendiéndolo, el amor que Dios nos llama a practicar, y ahorita es como lo vemos en esta carta. El amor de Dios, hay 3 tipos de amor, nos enseña la Biblia. Hay amor fileos o filos, amor eros y amor ágape. El amor fileos es ese amor sentimental, o sea, de que sientes empatía, de que te cae bien, de que te gusta estar con la persona, te agrada. Ese es el amor filos, en muchos sentidos. Puede ser padres, hijos, amigos, el amor eros, que es el amor erótico, ¿sí? La atracción que se puede sentir con una persona en un sentido erótico. Y el amor ágape, que ese es el amor que se menciona en esta carta, ¿sí? Y ese es el amor que define la naturaleza de Dios. El amor ágape no se trata de sentimientos, no se trata de atracción, sino se trata de acción, ¿sí? Dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, su acción de ese amor fue entregar a su Hijo porque nos amó y sabía que no podíamos nosotros justificarnos con obras. Entonces la única manera de justificarnos y salvarnos y que volvamos a Él es a través de la muerte de su Hijo. Entonces Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo por ese amor ágape hacia nosotros.
Y este es el amor que verdaderamente va a cambiar, revolucionar, a transformar la vida de cada persona. Ese es el único amor que va a transformar nuestras vidas. ¿De qué manera? Cuando yo estoy, tengo problemas con personas, ¿sí? Y entiendo que Dios me amó de esta manera, que yo no me lo merecía, que yo era malo, que yo era pecador, que era su enemigo, y sin embargo Él estuvo dispuesto a manifestar su amor por mí. Entonces yo entiendo esta verdad y que era lo que decía Marcos, de qué manera yo voy a mostrar ahora ese amor, a agradecer, a reciprocar, ¿verdad? A devolverle a Dios algo de eso, pues amando de esta manera a los que me rodean, ¿sí? No porque sean buenos, no porque sean se lo merezcan, no, al contrario, era lo que decía ahorita Aaron, sí, tienen esa imagen de Dios distorsionada por el pecado, pero yo estoy dispuesta a manifestar ese amor como Dios lo manifestó por mí, ¿sí? En este caso, pues yo debo de amar a mi esposo, no porque él me ame o porque él me trate bien o porque me supla o porque me haga sentir bien o X, no, lo debo de amar simplemente porque entiendo que Dios ya me amó a mí. ¿Y qué va a pasar cuando yo ame a mi esposo de la misma manera que Dios me amó a mí, dando mi vida por él? O sea, dar mi vida por él no es irme a la cruz ahí literalmente, sino respetarlo, no importa si se lo merece o no, atenderlo, no importa si se lo merece o no, manifestarle ese cuidado, esa atención, no importa si se lo merece o no. O sea, estoy muriendo a mí misma y le estoy mostrando ese amor. De la misma manera con los hijos, sí, o sea, muero a mí misma para dedicarme a instruirlos, a enseñarlos, a educarlos. O sea, no es, ay, ahorita no tengo ganas de ponerme a corregir, de ponerme a regañar, de ponerme a enseñar, no. Pues no tengo ganas, pero ellos necesitan esta instrucción, entonces yo voy a morir a mí misma y voy a dedicarles el tiempo para instruirlos, enseñarlos, amonestarlos, exhortarlos, lo que sea que se requiera. Ese es el amor ágape y ese es el amor del que habla Juan, que debemos nosotros practicar y manifestar. Y es el único amor que va a mostrar, que va a permitir una transformación y que va a traer un bien a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pues ese amor va a hacer que, así como decía el versículo, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Sí, o sea, Él primero manifestó su amor y ahora que nosotros lo entendimos y lo disfrutamos, entonces también le amamos. Entonces cuando yo decido hacer esto con mi esposo, ¿qué va a pasar? Que voy a provocar que Él también me ame. Y me ame de la misma manera, ¿sí? Y de la misma manera con mis hijos. ¿Sí? Cuando yo les muestro este amor ágape, que no tiene que ver con sentimientos, sino con acciones, entonces ellos van a volver su corazón a mí, que también es una promesa que Dios nos da, que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y luego el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, pues nada más para que, no sé si lo estabas entendiendo, pero es importante que lo entendamos porque requerimos una transformación en nuestra vida, una transformación no de nuestras circunstancias propiamente, sino de nosotros mismos, y esa transformación es la que va a transformar las circunstancias. A veces queremos que las circunstancias cambien a nuestro favor para nosotros hacer las cosas que tenemos que hacer. Y es al revés, primero tenemos que hacer las cosas como Dios dice y entonces vamos a ver ese cambio y nuestras circunstancias van a cambiar y vamos a poder comprobar la voluntad de Dios en nuestras vidas de muchas maneras. Mi papá quiere comentar algo, ¿no? Bueno, sí, no, nada más es añadir a todo lo que dijo Nora, que al final nosotros damos este paso de fe, no necesariamente porque esperamos que el otro lado en este momento lo vaya a hacer, ¿no? Entonces, sí, también. Caminamos en obediencia a Dios, ¿verdad? Caminamos en amor
Bueno, ahí puse en la mesa a mi papá mándale el número de cuenta. Le vamos a mandar para que deposites. Hay 2 canastitas, la canastita blanca es para los diezmos, para los que son de la iglesia, para que diezmen y ofrenden. Y el botecito azul es porque habíamos comentado de estar ofrendando también algo para los equipos que les toca la comida de los domingos. Entonces en el botecito azul lo que eche se va a usar, se le va a dar al equipo que sigue para la comida del próximo domingo. Porque sigo yo. Así es. Entonces no sé si alguien quiere orar por diezmos y ofrendas. ¿Cómo el equipo? Es que estamos. Sí, estoy explicando. Señor, gracias te damos, Padre. Sí. Gracias te damos por este día, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque podemos estar aquí reunidos, Padre, y gracias te damos porque nos das, Padre, y podemos también nosotros dar de gracia lo que de tu mano de gracia recibimos. Te pedimos que nos ayudes a ser sabios, prudentes y buenos administradores de lo que pones en nuestra mano para alabar y honrar tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.